Nico, pedí, Nico. ¿Sabes cuánto está un café acá? Ni idea, ¿no? Está rico cafecito. Bueno, ahora, en la sombrita. Ya mal, me da ganas de ahora de tomar un café. No sé cuánto está, boludo. Amigo, la anterior que era Mambas Negras contra quién? Contra Batalla del Pari. Batalla del Palo. ¿Y ahora? Y Aston es Villa. No. Lucha de Perro contra Buenos Aires. Ah, listo. Sí. ¿Puedo salir largo?
buscalo a Levinas por la línea. ¿Va para Platense, amigo? Sí, amigo. ¿Hasta qué hora tenemos Platense? Creo que hasta 21, me parece. O sea, incluido. Claro. 19, 20 y 20. No, 19 no. 20, 21 y 22. Ahí te digo. Yo tengo 20, 21, 22, pero no sé si es hasta las 22 o Ahí te digo. hasta... No, 22 incluido. Uy, qué paja. Son 3. Se cagan a piña siempre en el torneo ese, Ah. Hubo un par de guadañazos. Sí. Y el partido anterior a ese también, boludo. Sí, también está bonito, ¿no? Ahí yo también. Otra vez piña ahí, mirá, mirá, ahí va. Ahí va. No. Es terrible. ¿Viste cómo saltó ese? Mirá, mirá.
Che, bueno, todos al mismo lugar ahora, boludo. Se van a pegar de vuelta. No, que nos salió la pelea, dice. Yo no me cagué nunca aparecer, no entiendo qué tan enojado puede estar para correr así una persona, por un partido de fútbol. Mirá que nos hemos peleado, nos hemos puteado. Aparte no frenaba nunca. Claro. Ponele que ya hay un par de piñas y termina el grupo principal, digamos. Entonces ya se separa. Puede empezar a correrlo así y arrancar de vuelta. Yo me agarré 2 veces, cobré las 2, nunca más me agarré, boludo. ¿Sabes qué? Otra vez que nos agarramos, sí, que menos cobra, boludo. Sí, llevo todo siempre, pero por la vez que nos cagaba a palos mal, me comí una piña y una patada en las piernas y después no me pegaron ninguna más y los pibes terminaron todos cortados, el tajón de yo terminó con un taponazo así, una línea del tapón así. Joao era, no sé si decís ese día, pero el día que los rajaron. Sí. Eso de Joao estaba tipo Tarzán, estaba en cuero, sí. pero se la rebancó, Yo lo vi todo, boludo. Yo me hacía el quilombo, Uf. Fue hermoso. Voy a esa mierda. Che, pero uno quería salir y se chocó la puerta o algo así. Uno quería salir Y y... es de aquel viaje que ves allá, Sí. quiso pasar, viste, que tenés un lugarcito entre las rejas entre la cancha y otro. Claro. Quiso pasar por ahí, se enganchó y se cayó. Entonces le aterrizó. Tipo, llegó el otro y le Sí. aterrizó una botina así. Lo vi, boludo. Y las patadas en el piso se habrá comido, no te cuento. Y se empezaron a dar todos en ese tumulto. Lo que habrá sido eso. Estuvo tremendo. Además que estaban todos los de la otra cancha estaban pegados. Sí, los otros estaban bien. Seguían jugando lo de la cancha del medio, ¿no? Tipo, estaban todos cagando de pie. ¡Gasti, te paso!
Bueno, vos no sos un poco más grandote. Y yo tengo En la la rodilla, ahí, que empezaba a comprar dos. Sí, eso dije el otro día, boludo. Yo tengo 3 sin calentar en casa, tengo que empezar a comprar dos. No, un poquito más, pues. No, sí, Ahora nadie tiene excusa de que no tiene hoja. Tenemos que. empezar a toquear. Sí, hay que abastecerse porque. Para mí igual no va a ser como el anterior. Pero por lo menos tener, no sé, Pero sí, van a ver, boludo. un hilito, tener 10. ¿Cuántas horas? Hoy. Más que trabajamos todo el fin de semana de libro. No, y además, si vamos a ese de 5, ahí. Ese de 5, sea cuando sea, ay, Sí, sí, sí. no importa si hay invasión o no. La vez que hubo invasión, una vez casi me voy literal. Pero me estaba por ir, Era demasiado. Una vuelta cuando estaba más arrancando, que estaba muy feo y tipo, no estábamos tan acostumbrados, porque mal que mal después era molesto, pero estabas acostumbrado a Sí. salir, ya sabes. Sí, sí, sí. No estábamos todavía acostumbrados y estaba atajando y estoy a nada de decir, loco, ¿me querés? Digo, me voy. Sí, Y encima, boludo. Martu y Ale estaban cagando de risa porque le quise gritar a alguien y me tragó mosquito. Ay, sí, yo me. Y justo me vieron que grité y me quedé tipo Sí, tosiendo. sí. Casi me estaban cagando Yo de veía a risa. los chabones que hacían. O se pegaban en las piernas, ¿no? Un desastre. Me va a llegar, estás todo picado. Sí, sí. Porque además, puedes tirárselo. Bueno, y todo. Sí, te picaban, Lo tiras alrededor, no sé qué picaba. Lo tiras alrededor, no me No, era muy molesto. Yo me acuerdo que le pegaba el pantalón y veía como caían 7 más o menos. llegabas y veías a la gente que estaba ahí y tenía una aura de mosquitos. Sí, Todo el mundo boludo. lleno de mosquitos. Durísimo. Pero bueno, yo al final cuando empezaba a buscar ¿Cuándo qué? los caseros, no la citronela había por Nah, todos lados. lo peor de todo es que capaz que tenías un poquito de off y te picaban justo donde no tenías. Tipo. Y llega un momento que ya no sabías si te estaban picando, si te tenías un pelo. Pero igual yo por lo que escuché venía feo, del norte viene feo. Ah, Así que sí, en mosquitos van a ver, pero pase lo que pase. Yo no sé si van a ver como el verano pasado. Va, verano no, este año. Pues nunca había visto que mientras llueve y hay viento, haya mosquitos. Había mosquitos, estaba lleno. Lo normal es que aparezcan cuando termina de llover, ¿viste? Pero sí, sí. no, la pasó horrible. Sí, voy a empezar a estoquearme, boludo. Yo lo tengo ahí igual al último que me quedó. Quedé re traumado. Nunca salgo de casa sin uno. No, en serio, siempre lo traigo.
hermoso, ¿no? Se armó, ¿no? Corrieron hasta abajo de la cama ese, ¿no? Se armó lindo. Volaron alguna juguete importante, ¿no? Miren que estaba uno de los que pegaron en el piso. ¿En el piso le pegaron? Había uno de negro que vino y corría, boludo. Escuchame, ¿cuándo lo querés arrancar el segundo tiempo? Ya. Y vinieron tarde ustedes. Yo se lo voy a decir a Jan, ¿Santino? No, a Jan, ¿qué es Santino? Y Jan sabe qué te va a decir, me estoy tomando una birra en Miami. Jan me chupa va a huevo, hacer así, tío. mirá, se va a fumar un porro y me... Jan te va a decir, yo tengo 200.000 palos, me chupa un huevo. Ah, seguí, mirá que está todo grabado acá. No estoy diciendo ninguna falacia. Dale, dirigí, boludo. Dale, Jan. Yo termino en Banco... Yo termino en Banco Nación y quiero cobrarle de Banco Nación. No quiero que me paguen todo allá. Hablalo con el manager, que quiere cobrar ahora lo que trabaja ahora. ¿Y qué? ¿Van a cobrar lo que trabajando ahora? No, el silbato, no el pucho, el silbato. Arrancá el segundo tiempo. Vamos, muchachos. Excelente, ¿o no? Cambio. Esa aparece tan centrada. Cambió la zona. Ahí son ustedes. No, mejor saqué ayer. Pero te pasa por ser pelado. ¿Jugaste ayer, amigo? ¿Yo, amigo? Sí, perdimos en el equipo de Manti. ¿Cuánto perdieron? 4-3. Ah, bien. Sí. ¿Fue lindo partido? Sí, pasa jugamos todo el segundo tiempo con uno menos porque se hizo echar Seba. Es un pelotudo. Le dijo al peladido, le dijo, ¿qué pasa? ¿Te coges a Manti? Le dijo. Hijo de puta, boludo.
Pero bien, boludo, ¿no? ¿Qué onda? Ustedes. No, jugamos menor, boludo. Pero no perdieron por tanto. No, pero nos pusimos la pila al final, boludo. Los últimos 10 minutos. Y le bueno, hicimos con goles. uno menos. Digamos, sí, con uno menos. La verdad, jugamos muy mal. Ellos juegan bien también. Sí, la tenemos que ganar nosotros, boludo. Sí, sí, total. Sí, pero ayer desapareció. ¿Quién era el que le pasa eso? Pero ponele, cuando jugamos contra Martínez, jugamos todos, nos pusimos a hacer y nos quedamos abajo del arco, de todo el partido. 3 palos. Sí. Sí. Arrancaremos bien. Bueno, 1-0 perdimos, los cagamos pelotazo, lo perdimos al pedo. Ahora vamos allá con Murela, que me parece que Martínez son plan, y perdamos 4-1 todo el partido. Igual si es un gol en contra de Gordo Diego. Sí, no, sabe lo que fue. Pasa que en el fondo llevamos cualquier cosa, hacíamos competencia de quién es más patadura, boludo. Gordo Diego, tengo mano a mano. No sé qué, pasa que ya se sacaba 5 mano a mano. Me construí un estatua yo, boludo. Sí. Plumba. ¿Te imaginas? Cagocha. Da para un cafecito, ¿no? ¿Sabes que mañana voy a preparar el termo lleno de café, me parece? ¿Te aguanta? Sí, aguanta la banda. Yo tengo un vaso acá. No, tomaba el pico, ya fue. No, sí, obvio. No, pedí un vaso térmico tengo. Para aguantar el café todo el día. Y esta, yo lo tenía, se me quedó. Cuando me mudé desapareció. Igual medio chamullo, te dicen no sé cuánta cantidad de horas y te aguanta la mitad. Pero a mí con que me aguante 3 horas, 4 horas. Sí, a mí me aguanta eso. Si no, un caldito. Un caldito, ¿o no? Un café más que café rico, ¿Pero café qué, solo? ¿O cómo? cortadito. ¿Cortadito? Pero bueno, lo que digo del café rico. ¿Qué tenés, cafetera o algo de eso? Pero por ejemplo en la casa de mi vieja, mi mamá tiene la Dolce. ¿Cuál? La Dolce. Ah, sí. No sé cuál es, pero sé La la otra vez me hizo, marca. ¿viste el americano que es café negro? Sí, Pero lo cortó él con un poquito de leche. claro. Increíble. Sí, yo ¿Me voy a tengo... comprar el café con leche? O sea, americano, un chorrito de leche. Increíble. Yo tengo... ¿Cómo es? Ah, no me acuerdo la marca, pero tengo cafetera y tengo un sobrino de mi abuela, no sé qué, que nos vino a ver y se había ganado un café de Starbucks. Estaba buenísimo, bro. El molido, pero está Claro. Y también tengo a mi madrina que labura en Bonafide y de vez en cuando, viste, le regalan y ella no toma. Entonces me lo va a tomar a mí. ¿Sabes qué? Buenísimo. Yo una vuelta estuve a ganar de comprarme ¿viste los cafés de especialidad? ¿Cómo de especialidad? ¿Viste los cafés que vas? Sí, al super. Ahora dice café de especialidad con café traído de Colombia. Ah, sí. Ustedes monos homosexuales, qué sé yo. Fui a Chile y me traje uno de esos. Son riquísimos. Sí.
Hay unos que son comprimidos, ¿se dicen? Que son como de hojitas. No sé. Tipo como que son hojitas de café adentro. Un montón de capas. No sé cómo es. Le tenés que poner poco porque es comprimido justamente. Pero es riquísimo. No lo pruebo. Yo me- Hace 2 años más o menos, 2 años y pico, me quise comprar uno porque hace rato venía con ganas, no me compraba porque no venía tomando, pero había arrancado tomando. Compré uno. El cuarto, o sea, 250, me habían querido pagar 12.500 pesos. No, en ese momento. Hoy en Un día montón tampoco lo de. ¿Tampoco? No, pero en ese momento era un montón, boludo. Me compré las cápsulas, se fue. Pero ¿qué onda el café? Es riquísimo, me encantó. No, pero digo, ¿cómo lo preparás ese café? Es el tema que tenés que tener las cafeteras tipo, ¿viste? La de... ¿Cómo se llama? Las de barista, digamos, o las que tienen, por ejemplo, la Shake. Ah, ni idea, o sea, sé que tiene cafetera, pero. ¿Qué No, la no vos? es de filtro. Ah, no es de filtro. O sea, es como si fuera con filtro, pero Claro, vos metés todo y lo haces. podés hacer la otra forma, pero es distinto. Claro. O sea, no es la que vos metés el Lo calentás coso, ahí. lo aplastás ahí, lo metés y. Lo podés, pero no. Claro. Pero no es para tomarlo así. Esa se tira... Ya se diluciona no sé cuántos bares, que con la temperatura y Claro. va para hacer así. Es más cómodo también. O sea, ahí es cuando le sacas todo el provecho. Claro. La puedes hacer de otra forma. Pero. ¡Bate atrás, bate! No vale tanto la pena como que salga bien puro. No lo voy a hacer. Yo sí me voy a comprar y me voy a paja hacer el café. No sé nunca en mi casa. No, a mí me gusta tomar café. Porque Yo en laburo sí tomo 3 tacitas por día por lo menos. ¿Ves? Sí, tacitas. ¿Chiquita? No. Tacita. ¡León! ¡Mano, fue! ¡Así! ¿Y con crema? Bueno, supongo que Me gusta el chiche, pero no. a mí me gusta, le da un saborcito. Sí. Como para algo distinto, está bueno. Sí, yo también no es que me encante todos los días, pero. Qué locura, boludo. Fue bueno. A mí fue un golazo, boludo. Pues sí, desde afuera, boludo. Yo metí ese gol, estoy en aquel edificio celebrando todo. No era nada. Encima se dio re bien, boludo, de acá. ¡Dale atrás, dale atrás! ¿Cuánto es? 2-2 o 3-2 por No, al revés, o 2-2 o 3-2 de banco, creo. Yo creo que deben ir dos. ¡Mira, güey, no!
Dos golazos, boludo. Sí, sí. ¿Qué onda con el laburete de pedazo? Ah, bien, estoy dando clases en un par de colegios más y me dio doble turno en un colegio. Comentó. ¿Quieres? Claro. ¿No querés, Facu? ¿Valen, querés? Facu? No, amigo, gracias. ¿Cómo café frío? ¿Qué opinas del café frío? Al principio no lo bancaba tanto. Va, no lo bancaba nada. Y después como que un día probé, pero no es tanto de mi gusto. Queda, ¿de quién es tuya? Lo banqué un poquito más. No, pero un amigo. Se te descuenta del pago de hoy eso. Gracias, Fueron amigo, dos gracias, lucas. gracias, porque este es un botón. 500 tres pesos el trago cuesta. son 3 partidos. Son 3 partidos re Vela. Vela. Resultado, ¿cuánto va? 3-2. Ah, bien esto, de 2. La acabas mejor. Le dije, Paco, va 3-2, le dije, pero para contestar. ¿Cuánto falta, dijo? Hace 2 minutos que faltaban 16. Terminaré el cuarto. ¿Vos cómo te da? Me duele hasta que te da tiempo, pero no va. Van a romper todo. Bueno, esos agujeros en la casa no estaba la radio. ¿Qué juega Liverpool, sabes? Liverpool. Contra Los Muditos. Los Muditos. ¿What? Ah, vos con el auto, ¿no? Ah, pues. Porque vas directo a Paso, te tenés que pasar. Sí, pero...
vos pensás que ibas a jugar a bueno. Dale. No puede ser. Y bueno, es tu trabajo. Mano puede ser. Vos te tenés que acordar que metes los goles, nada más entra por ahí y no juega. Ahora cuando termina ya lo esperamos acá. Sí, traerlo para acá porque si no se nos va a Le dije yo, ¿Qué? le dije un poquito. Es el primero que cuando me como los goles yo. Por eso, le dije, ustedes le dicen todas Esteban, está bien que es el primero. Ahí no me ordené nada. Pero, Sí. Va. A ver. Toma. Sí, ya que. No, pero ya tenés que pensar que se iba a meter, encima, se me bajó uno, el del medio.
Sí, se le bajó en agua está en el grupo. ¿Vos lo ves así? ¿Y en qué hago en Lo vas a hacer vos en realidad. Lo vas a hacer vos porque es Cunningham. ¿Sí? Está en agua. ¿Quién está de planchero? ¿Quién está de planchero? Boludo.